Bienvenidos a Tal Liberato Te Cuenta, el podcast para hablar de la vida profesional y académica de nuestro país. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast donde hablamos de la vida profesional y académica. Antes que nada, quiero agradecerles muchísimo su confianza. He recibido demasiadas historias, demasiadas experiencias que poco a poco les iré compartiendo aquí. La realidad es que hay muchos casos de injusticias en nuestro país, entonces pues iremos poco a poco analizando estos casos y poniendo en evidencia estas circunstancias que por supuesto se deben de eliminar. Y pues vamos a comenzar. La primera historia que tendremos en esta ocasión es la de Luis Miguel, un profesionista de 32 años que tiene una licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, así como una maestría en Ingeniería Administrativa y de Calidad. Como verán, pues es una persona muy preparada, cuenta con una trayectoria en su actual empresa de 7 años y todo iba para él de maravilla. Tenía una perfecta vida profesional y estaba muy contento realizando sus actividades hasta que hace un año todo cambió. El panorama se le complicó muchísimo. Y esto se da porque el director y el presidente de su empresa salen de sus posiciones respectivamente y llegan un par de extranjeros expatriados de un país asiático para ocupar, obviamente, estos puestos. Y justo en el momento en el que se integran al equipo, de manera súbita, todo comienza a cambiar. Y esto ocurre de forma radical y en el aspecto más importante. El ambiente y el clima organizacional decae de forma abrupta. Y me menciona algo que a mí me llama muchísimo la atención y dice que literal ha visto compañeros que se quiebran, que literalmente lloran por el estrés. Son presionados a tal grado que han tenido crisis nerviosas dentro de la oficina. Y bueno, empezamos a tener comunicación y me dice, te voy a dar un par de ejemplos de lo que a mí, de manera particular, me está ocurriendo en esta empresa. Él tuvo 2 periodos de ausencia. El primero fueron unas vacaciones programadas, perfectamente registradas y validadas por parte de su empresa, y la otra fue una incapacidad por COVID. ¿Por qué junta estos dos escenarios completamente distintos? Pues porque siempre que regresa de una ausencia es el mismo comportamiento, por parte en particular de estas 2 personas, el presidente y el director de la empresa. ¿Y cuál es su comportamiento? Pues fíjense nada más. Lo humillan, lo ignoran, incluso ha ocurrido que de manera física, con movimientos despectivos de la mano, el director le dijo shushu para que saliera del lugar donde se encontraba. Como si estuviera asustando a un animalito, ¿no? O sea, así como, shh, lárgate. O sea, en verdad cuando leí esto dije, no, esto no puede ser posible. Obviamente la historia no se queda ahí. Ha habido necesidad de que se generen estos eventos, ya saben, de integración para que las personas se conozcan fuera de la oficina y, por supuesto, no lo invitan. Ha recibido desprecios, ha recibido maltratos y el hostigamiento continúa, ¿no? Y encima de todo esto, la plantilla de la empresa cada vez disminuye más por las decisiones que han tomado estas 2 personas y le piden que realice más actividades, por supuesto, con el mismo sueldo. Me cuenta que cada vez que se acerca a renunciar, y esto es muy común, ojo con esto, lo retienen, ¿no? El pasado octubre él intentó presentar su renuncia y no le permiten que la presente. Con un discurso manipulativo, lo terminan convenciendo de que se quede. Ya saben, es este discurso de decirle, yo te exijo más a ti porque creo en tus capacidades, tienes un enorme potencial. Tú espérate, pronto te vamos a hacer director de la planta. Y la realidad es que este tipo de promesas jamás se cumplen. La empresa nunca cumple este tipo de propuestas. Eso es una realidad, ¿eh? Si se dan una vuelta en mi perfil de TikTok, tengo un video anclado que se llama Renunciando a Recursos Humanos. Y es justamente una representación de esta clase de manipulación por parte de la empresa. Véanlo.
Y en verdad que se van a identificar porque es una situación que se vive todos los días en las empresas. Y si no te ha pasado a ti, seguro le ha pasado a alguien que conoces. Y te preguntarás por qué las empresas tienen este tipo de malas prácticas. La respuesta es muy sencilla. Cuando tú eres un buen elemento, a la empresa realmente no le conviene que te vayas. Entonces va a hacer todo lo posible por mantenerte ahí, a pesar de que estés viviendo circunstancias como esta, donde realmente se respira un ambiente completamente tóxico. Y bueno, terminamos nuestra conversación con una frase que en verdad rescato que el mismo Luis Miguel me dijo. Tratan de normalizar el abuso y los malos tratos como si fueran un requerimiento para mi crecimiento en la empresa. Y esa frase creo que resume parte muy importante de lo que vamos a continuar hablando en este episodio. Y es el hecho de que pareciera que es un requisito en la cultura de trabajo de nuestro país aceptar este tipo de condiciones porque es indispensable que aguantemos la presión. Esto no es presión, señores. Esto no es una situación normal. Esto es acoso laboral. Y la situación se ha complicado tanto para Luis Miguel, que continúa yendo a trabajar en este calvario, y lo ha afectado de tal manera que ha terminado en el psicólogo. Y no lo veo como una situación negativa cuando uno busca ayuda para resolver sus problemas. Lo grave aquí es el origen y la causa por la que terminó pidiendo ayuda. Por una presión, por una situación que va más allá de lo normal. Está cayendo en una situación extremadamente delicada. Y esto le pasa también a una chica que se llama Vero. Y de ella en particular, lo que más me conmovió, y por eso elegí esta historia como mi segunda historia para este capítulo, es la manera en la que inicia su mensaje en Instagram. Y literal, lo voy a decir textual. Me pone, hola, vi tu TikTok sobre las injusticias laborales. Y yo no sé si lo mío es injusticia, pero la he pasado mal. Y creo que le da mucha continuidad a lo que veníamos diciendo. Está tan normalizadas estas conductas y este tipo de comportamientos por parte de los jefes que nos hacen dudar de nosotros mismos y llegamos a pensar que lo único que está pasando es que no aguantamos la presión. Y empezamos a adoptar esta forma de vida en el trabajo en la cual es puro sufrimiento. Fíjense lo que me cuenta Vero. Hace 2 años estoy trabajando en el mismo lugar. No vamos a decir qué lugar, ya saben, porque me pidió mucha confidencialidad al respecto. Y me dice que el trato con su jefe lo puede definir como una montaña rusa de emociones. Cada mínimo error u olvido de mi parte me toca regaño. Pero no crean que es un regaño como una llamada de atención, y que de hecho la palabra regaño estaría mal empleada cuando estamos hablando de jefe subordinado, ¿eh? O sea, no tienen por qué regañarte, ¿no? No es que te estén educando. Y en el peor de los escenarios, lo único que procedería sería una llamada de atención, pero tampoco estoy muy a favor de ese término. Yo creo que lo correcto es la construcción en conjunto del conocimiento y la comunicación efectiva, ¿no? O sea, nada de regaños. Entonces, todo en este escenario está completamente mal. Y lo peor es que me comenta que no es un regaño sencillo, sino el regaño de su vida. Imagínense, es un jefe que maximiza el mínimo detalle y hace gran énfasis en ello. Me dice textual, estoy cansada y agotada emocionalmente. Mi jefe me provoca pánico de tan solo verlo, porque aparte siempre me hace burlas. Ahí es cuando yo le digo, Vero, pues ¿qué clase de burlas, ¿no? Y me dice que hace burlas sobre su persona y su salud mental. Primeramente, no la dejan en paz con el tema de su peso. Ella, por cuestiones de salud, tuvo una subida de peso y todo el tiempo se la pasan burlándose de su aspecto físico. Y le hace comentarios, y digo le hacen porque esto también ya incluye a la hermana de este jefe, que también fue jefa de Vero. Y le dicen, ya bájale de tacos, deberías hacer más ejercicio, deberías cuidarte un poquito y mejorar ese aspecto físico. Y como si eso no fuera suficiente, también se burlan de ella por su condición mental y emocional. El jefe está consciente que ella padece de un trastorno de ansiedad y depresión y todo el tiempo hace referencia a su salud mental,
de una forma burlona y sarcástica. E incluso le dice a sus compañeros que está malita de su cabeza, que le den casi el avión porque pues... No, en verdad que me enojo al leer estas líneas, me indigno. Incluso le ha hecho comentarios referentes a que no se vaya a quitar la vida porque no soporta el estrés del trabajo. O sea, esto en verdad que es una situación grave, es una situación crítica. Y bueno, Vero obviamente por la necesidad le es imposible en este momento renunciar a su trabajo. Sin embargo, pues todos los días piensan hacerlo. Cuando terminé de leer estas líneas, me sentí extremadamente indignada y muy preocupada. Vero es una chica que tiene apenas 22 años, es una súper jovencita, que trabaja de 10 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 10 a 6, claro, porque aparte de que es un abusivo, es un explotador. Este tipo es un verdadero explotador. Y en verdad es un tema muy preocupante porque pareciera que esto se vuelve un común denominador. Este comportamiento abusivo de acoso, de hostigamiento, pareciera que es una norma para el desarrollo de los profesionistas. Es esta falsa idea de que así se forma el carácter, de que entre más presión, más calidad, entre más presión, más productividad, cuando realmente lo que se vive son casos de hostigamiento severo. Y por supuesto que estas conductas no deben ser normalizadas. Y una vez dicho esto, es momento de que entremos en materia para entender qué clase de conductas son las que debemos de evitar. Estos casos, ambos casos que hemos revisado el día de hoy, son una muestra de que existe un problema a nivel psicosocial. Incluso esto ya es identificado por diferentes expertos alrededor del mundo. Y es este tema del bullying laboral y hostigamiento como tal, que ahora recibe el nombre de mobbing. Mobbing. Así lo llaman los especialistas, es un término que nace en Europa y habla de este abuso y de estas actitudes intimidantes por parte de una persona a otra con el vínculo o la relación del trabajo. Esto se da exclusivamente cuando hay una relación de trabajo. Y vamos a entrar en materia, no sin antes decirle a Luis Miguel y a Verónica que los abrazo fuertemente. Son unos sobrevivientes, literalmente. Espero que todo se mejore. Y como se los dije vía privada y también lo hago público, lo que tienen que hacer de inmediato es renunciar, porque estas conductas lamentablemente no cambian. Entonces considérenlo, los abrazo. Y bueno, pues vamos a comenzar a hacer análisis de lo que es el mobbing. Este término se le asigna a las conductas que se identifican en las organizaciones cuando hay un abuso, como bien mencionaba, y el vínculo que une a la víctima y al victimario es la relación de trabajo, la relación laboral. Y va desde actitudes de intimidación, vejaciones o degradaciones a un trabajador, que puede incluir obviamente insultos, amenazas, aislamiento, difusión de rumores, etcétera. Todo esto puede ser desde elementos de violencia verbal y psicológica hasta, ya en situaciones extremadamente graves, agresiones físicas o acoso sexual. La gravedad que yo veo que engloba o que hace todo esto más complicado es la desigualdad de circunstancias. Porque obviamente hay una figura o figuras de poder que ejercen este acoso. En los casos que vimos anteriormente, el jefe es directamente la persona que ejerce este abuso contra el subordinado. Y hagamos un análisis. La realidad es que si no hubiera una relación de poder y Luis Miguel se enfrentara a una persona que lo insulta, que lo ignora en la calle, fácilmente podría mandarlo directo y sin escalas pues a la chingada, ¿no? Disculpen el francés, ¿no? Pero sí aplica. O Vero, si llegara cualquier individuo y le faltara el respeto y le dijera una cuestión como las que su jefe le dice, sería muy sencillo mandarlo a volar, ¿no? El tema aquí es que hay una situación directa relacionada con el poder. Esta figura de poder, de superioridad, muchas veces puede ser hasta en número,
Vamos a ver ahorita ciertos casos y la situación obviamente genera una enorme desventaja para la víctima en cuestión. ¿Cuál es el objetivo de estas conductas? No hay un objetivo claro. La realidad es que pudiera ser desde hacerle la vida imposible a una persona para que deje el trabajo, o ya en cuestiones mucho más complejas, sencillamente lo hacen porque pueden hacerlo, por el tema de, pues, de molestar a alguien más, ¿no? Entonces es una situación extremadamente grave. Y bueno, vamos a entender primero la clasificación de este mobbing, de este hostigamiento. Se puede dar el mobbing del primer tipo, que es el mobbing horizontal. Y la relación es que el acosador y la víctima se encuentran en la misma categoría profesional o en el mismo nivel jerárquico. Es decir, el mobbing horizontal se da entre compañeros de un área, compañeros de departamento, personas en igualdad de circunstancias. El segundo tipo de mobbing se da de forma vertical, de arriba a abajo, pero lo interesante aquí es que puede ser ascendente o descendente. No precisamente es exclusivo de jefes a subordinados, también se da de subordinados a jefes. Y es una situación que se llega a ver cuando todo un equipo se une para hacerle la vida imposible al jefe. Son los menos, honestamente, pero sí existe esta modalidad y sí existe esta posibilidad. Cuando es de forma contraria, también se le conoce como bossing. Ya saben que ahorita en las cuestiones laborales hay muchísimos términos anglosajones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es de boss, de jefe, bossing. Y este bossing es cuando directamente el jefe es el que está acosando a las víctimas, como son estas historias que vimos con anterioridad. Tercer tipo de mobbing es el mobbing estratégico. ¿Esto qué significa? Esto es directamente sobre una persona. Hay todo un plan macabro detrás de esta conducta y es presionar a alguien, y esto les aseguro que les va a sonar a todos, porque les aseguro que nos ha pasado a todos, presionar a alguien para que solito se vaya de la empresa. Es decir, esa persona ya me incomodó, le vamos a hacer la vida imposible para que renuncie y yo como empresa no lo tenga que liquidar. Me ahorro la parte de la indemnización, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos ha pasado a todos. De repente pareciera que todas las circunstancias están en contra nuestra. Puede ser posible que te hayan aplicado el mobbing estratégico para que renuncies y no tengan que pagarte la liquidación. Ve nada más a dónde hemos llegado, Dios mío, como sociedad, en serio. Y como sociedad laboral, pues estamos peor. Siguiente tipo de mobbing es el mobbing de dirección. Y esto en verdad cuando lo leí dije, bueno, no puede ser posible que exista, pero existe, amigos, existe. Y es este caso de terror psicológico. Es esta acción que se da de forma sistemática en la empresa para fomentar miedo y estúpidamente pensar que esto va a aumentar la productividad. Obviamente bajo este esquema el que no aguanta se va, renuncia y para estas empresas muy poco éticas y con muy poco conocimiento de técnicas de clima organizacional, hacen estas acciones, con el fin de que todo el mundo tenga miedo de perder su empleo y por lo tanto le echen más ganas. Díganme si no es una soberana estupidez. En verdad pareciera esto una situación muy maquiavélica, pero en verdad existe y en verdad lo aplican. Después sigue el mobbing perverso, que es aquel mobbing que realmente ya pareciera el típico caso del bully empresarial, que lo hace sencillamente por molestar al otro, lo hace porque disfruta tener a las personas bajo un terror psicológico. Y estamos hablando ya de personalidades megalómanas, muy controladoras, altamente manipuladoras, chantajistas, pues ya al grado de ser una persona casi un psicópata. Y lo peor y lo más grave de esta situación es que estoy casi segura que mientras describía la personalidad del mobbing perverso, por lo menos se te vino un nombre a la mente. Es decir, todos nos hemos topado con una persona con poder en nuestras organizaciones que se comporta de esta forma.
No, qué miedo, ¿eh? Qué miedo de encontrarnos a alguien así. A alguien que aplica el mobbing perverso. No. Dios nos haga reconfesados. Ay, nanita, hasta chinita me puse. ¿Y saben qué es lo peor? Está documentado. Está documentado que hay casos de personas que cumplen con este perfil, ¿no? Entonces, ya es oficial. Siguiente tipo de mobbing, el mobbing discriminatorio, que como su nombre bien lo dice, es muy similar a la discriminación per se. Puede ser acoso u hostigamiento por razones de edad, sexo, apariencia física, alguna condición, preferencias sexuales, preferencias religiosas o postura política, etcétera. Este es un amplio etcétera. Y por último, el mobbing disciplinario. Esta clase de acoso va directamente sobre aquella persona que le está haciendo incómoda a la empresa. ¿Y a qué me refiero con esto? Se da mucho en aquellos casos donde una persona exige sus derechos, pide por un clima organizacional decente o hace ver alguna situación que incomode a la empresa. El mobbing disciplinario lo que va a hacer es producir la baja de esa persona y ponerla como ejemplo. Como ejemplo y advertencia para el resto de los compañeros. Esto es lo que puede pasar si actúan de la misma manera. Ay, no, qué cosa tan más triste, en serio. La ventaja de toda esta información es que ya hay estudios que avalan ese tipo de conductas que uno, como Vero bien lo dijo al principio de su historia, que no nos damos cuenta si realmente es una injusticia, si realmente estamos cayendo en un caso de hostigamiento. Ya está esta información, pueden investigar más datos, cifras, las mismas definiciones en Google. Recuerden que todo está en internet. La palabra es mobbing. Y lo más importante, amigos, de este capítulo es que podamos identificar si nos están aplicando esta clase de acoso, si estamos viviendo esta situación, porque es importante ponerlo en evidencia y buscar detener esta clase de conductas. Y quiero mencionarles algunos ejemplos prácticos de esta terrible conducta para que seamos capaces de identificarlos y pongamos un alto inmediatamente si estamos sufriendo de alguna de estas situaciones. Amigos, no es normal que nos hablen a gritos, que nos insulten, mucho menos que nos amenacen y nos hablen de forma despectiva. Tampoco está bien que nos presionen sistemáticamente, sobrecargándonos el trabajo, y esto incluye plazos imposibles de cumplir o metas inalcanzables, o que cada mes te estén subiendo la meta. Este tipo de conductas es mobbing, amigos. También es abuso, es acoso, es hostigamiento, que nos den tareas de poca trascendencia y luego eso lo utilicen en nuestra contra diciendo que tenemos un bajo rendimiento. También está mal. Criticar el trabajo de forma destructiva, que obviamente nos va a afectar a nuestra seguridad y a nuestra autoestima. Magnificar errores insignificantes, que nos pongan medidas disciplinarias exageradas. Modificar, y esto es muy importante, de un momento a otro y sin previo aviso, las tareas o responsabilidades con el fin de que nos equivoquemos. Esto es muy importante porque llega a ocurrir. Los jefes haciendo mobbing perverso o mobbing vertical descendente hacen muchas veces esta práctica. Te cambian las actividades para tener después recursos para solicitar tu baja. Esto es muy importante. No lo pueden hacer y menos de un momento a otro. Siempre te deben de especificar que va a haber un cambio de actividades y o responsabilidades. Y seguimos con las cosas que no se pueden y no se deben. Una de las principales, no te pueden aislar. Como en el caso específico de la historia de Luis Miguel, estas actividades de integración, él debía y tenía el derecho de participar en ellas. Tampoco es válido que te hagan bromas de mal gusto, que te falten al respeto, que te pongan apodos que te molesten. Y aquí, en la cultura de nuestro país, el apodo es algo muy aceptado. No voy a decir correcto o incorrecto, es muy aceptado. Pero yo creo que en el tema de los apodos siempre está el límite de que te sientas cómodo o no. Obviamente, si tu apodo enaltece alguna virtud, pues es un apodo agradable,
pero sí va a hacer énfasis en lo que los demás piensan que puede ser un defecto en nuestra persona, y ese en tono de burla obviamente está completamente incorrecto, y más si es dentro del ámbito laboral, ¿no? Penadísimo, muy, muy, muy incorrecto el tema de que ataquen tu vida privada, tu modo de pensar, tus convicciones personales, y esto incluye cualquier clase de preferencia, no entra dentro del mobbing discriminatorio. Ya lo revisamos anteriormente. Algo que también cae dentro de este acoso es que difundan calumnias de tu persona, que afecten tu reputación tanto personal como profesional. El hecho de que te estén levantando falsos de tu trabajo, de la manera en que te desempeñas, es mobbing, y es algo muy, muy grave. Y bueno, despreciar cualquier opinión o burlarse de tus aportaciones personales también se considera acoso. Estás en la junta y se burlan de tu aportación, menosprecian la aportación, o te hacen algún comentario despectivo al respecto. Todo esto cae dentro del hostigamiento, bullying o mobbing. Y pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Esto es una situación muy terrible. Estas conductas están presentes y vigentes en los ambientes laborales. No distingue giro, no distingue nivel, no distingue muchas veces ni idioma. Esto es algo que pasa a nivel mundial. El acoso laboral que cae en estas categorías y que debemos de siempre señalar y no permitir. Y vas a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Generación de cristal? No aguantan la presión, no aguantan. ¡Ay, es una broma! Es un chiste, es juego. No era en serio. A ver, no. Si hacemos un cálculo sencillo del tiempo que pasamos en el trabajo, podemos notar que pasamos con nuestros compañeros y con nuestro jefe más tiempo incluso que con nuestra propia familia. No está bien que el ambiente y el clima en el cual nos estemos desempeñando muchas veces más de 8 horas al día, que lo veo incorrecto, lo hablaremos después en otro capítulo, muchas veces más de 8 horas al día, estamos con estas personas y por lo tanto es completamente inadecuado para nuestra salud física, mental y emocional que haya condiciones que favorezcan el acoso u hostigamiento. Obviamente puede haber consecuencias psicológicas graves que pueden incluso deteriorar nuestra mente, nuestro estado emocional, generando problemas de ansiedad, de estrés, obviamente depresión, problemas de autoestima, que nos empecemos a aislar en el trabajo, ya no queremos convivir con nadie. Y lo peor es que te empiezan a envolver de tal manera que terminas sintiendo culpa. Y nos llevan a pensar cosas como soy tonto, soy torpe, no puedo, soy incapaz, y nos envolvemos a nosotros mismos en una serie de pensamientos catastróficos que lo único que hacen es dañarnos. Seguido obviamente de las consecuencias físicas, la salud, empiezan las migrañas, la famosísima colitis nerviosa, que yo creo que es una condición en la que estamos de forma continua los mexicanos, aparte de nuestra alimentación, nuestro estrés. Nos empiezan a dar náuseas, se presentan los trastornos del sueño y obviamente empiezas a perder enfoque, ¿no? Todo esto nos puede llevar a situaciones muy, muy importantes a nivel de la salud. Pareciera que no, pero recuerden que el cuerpo todo lo somatiza. Y por supuesto que hay consecuencias a nivel social y familiar. Llega uno del trabajo todo afectado emocionalmente y muchas veces te desquitas en tu casa y ya saben que muchas veces el acoso y el abuso son escalados, ¿no? Entonces llegas a desquitarte con la primera persona que se te ponga enfrente. Lo que corresponde, particularmente al tema laboral, es que muchas veces este tipo de conductas se replican por parte de la persona que es violentada, ¿no? Piensas que así debe de ser, que los jefes así deben de comportarse, lo cual es una gran mentira, ¿no? Y es algo que se nos ha inculcado generacionalmente por permitir y por normalizar esta clase de conductas, ¿no? Entonces, identifiquemos, no es normal, pongamos un alto y exijamos a nuestras empresas crear climas organizacionales que respeten la estabilidad mental y emocional de los individuos. Esto es un llamado a la exigencia. Todos como colaboradores, como compañeros,
También si vemos, a lo mejor esta situación de abuso no le está pasando directamente a nuestra persona, sino le está pasando a un compañero. Alcemos la voz por aquellas personas que necesiten un poco de apoyo, ¿no? Entonces, hay dentro de las investigaciones y normativas formas en las que se debe prevenir el mobbing dentro de las empresas. Es la teoría, ya saben, la teoría pura, que es muy diferente a la práctica, pero se las quiero compartir, y es el establecimiento de políticas claras y por escrito, junto con correctas normas de conducta y ética, para que los colaboradores podamos tener una guía, ¿no?, de lo que está bien y lo que está mal. Algo que a mí se me hace muy interesante que debería de existir en todas las empresas es un canal de denuncias anónimas, donde podamos reportar, señalar y hacer evidencia de que una situación de mobbing está ocurriendo dentro de la organización. Hacer más actividades de integración. Sé que muchas veces la agenda de las empresas no lo permite, y lo cual está mal. No estoy diciendo, no lo estoy justificando, está mal, porque los eventos de integración dentro del horario laboral, señores, no fuera, porque fuera es ya tiempo personal, deben de existir. Las actividades de integración dentro del horario laboral deben ser una base sólida para la creación de climas organizacionales óptimos. Entonces, esto es indispensable. Generar buenas estrategias de medición del desempeño, esto se me hace clave, porque con todo documentado, que también va de la mano con el siguiente punto que dice todos los procesos registrados en manuales, cuando todo está documentado, todo es medible. Entonces no podemos salirnos a cuestiones de interpretación para decir esta persona es buen empleado y esta persona es mal empleada. Si todo está perfectamente documentado y tengo capacidad de medir el desempeño de alguien, dejamos a un lado por completo las interpretaciones y reducimos bastante la posibilidad de que haya un mobbing por parte del jefe. Si soy un buen empleado y está documentado, no hay forma de que el jefe me pueda presionar o más o menos, o pueda decir que soy bueno o malo, porque todo está perfectamente comprobable. Y algo que se me hizo una norma excelente que deben de tener las empresas es la baja inmediata por acoso laboral o mobbing. Es una propuesta que hace una empresa española que se llama Grupo Ático 134. Es una empresa que se dedica a recibir denuncias y sanciones. Obviamente está en España, pero hace toda esta propuesta investigativa del tema del mobbing, y la dejo como referencia porque se me hizo muy interesante estas líneas normativas y toda esta investigación que dejan en su página de internet. La verdad es que se me hizo extremadamente interesante y por eso la rescato y se las comparto. Esperemos que pronto en México existan empresas especializadas en dar asesoría más allá de los elementos que nos brinde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Empresas que pudieran generar una clase de espacio de asesoramiento más especializado para este tipo de casos de acoso, como lo hace esta empresa española. Pero bueno, amigos, la conclusión que puedo decirles es que no debemos normalizar para nada y bajo ningún esquema el mobbing laboral. Ya sabemos lo que es, tenemos información, hagamos denuncia y trabajemos en conjunto para crear mejores ambientes laborales. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado en esta ocasión. Les recuerdo mis redes sociales para que puedan acceder a más contenido: TikTok, @tayliberato, Facebook, @tayliberato oficial, Instagram, @tayliberato oficial. Recuerden que por mensaje directo recibo sus casos, mándenme toda la información, ahí me dicen todo lo que quieran compartir y la manera, qué tan confidencial quieren que sea. Yo aquí estoy para escucharlos, para que juntos pongamos en evidencia este tipo de situaciones. Twitter, estoy como @soytayliberato. Y súper sorpresa, ya tengo mi canal de YouTube, por fin. Me tardé bastante en hacerlo, la verdad es que es un reto manejar tantas redes y estar en todas partes, pero ya estoy como Tayliberato, ahí los espero, y pues bueno,
Me despido, no sin antes hacer mucho énfasis en que la realización de este capítulo fue posible gracias a la amable participación de Luis Miguel Ibero, que me dieron su voto de confianza. En verdad, chicos, muchísimas gracias. Les abrazo fuertemente. Y ya renuncien a esos trabajos espantosos, por favor. Recuerden, Luis Miguel Ibero y todos ustedes, amigos, que la salud mental es prioritaria. No hay ningún trabajo que valga más que nuestra paz interior. Les abrazo fuertemente, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Esto fue Tai Liberato Te Cuenta. Muchas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte y te espero aquí en el próximo capítulo.